La República Democrática del Congo está inmersa en una guerra desde hace décadas y en los últimos 2 años se han intensificado los enfrentamientos entre el ejército y los grupos armados como los rebeldes M23 apoyados por Ruanda. Según la cifra de la Agencia de la ONU para los Refugiados, en este año 135.000 personas habían huido de la ciudad de Sake a causa del conflicto, sumándose a las 800.000 desplazadas internamente en la región y los 2,5 millones en toda la provincia del Kivu del Norte desde que la violencia escaló hace una década. Una de las preguntas que muchos hacen es ¿por qué nadie habla de este conflicto? A pesar de que están muriendo millones de personas, desplazamientos masivos, violaciones de mujeres, niños y derechos humanos. Pero el mundo entero permanece mudo a pesar de las herramientas que tenemos hoy en día para hacer visible muchas atrocidades que sigue sufriendo muchos por el mundo. Recuerdo cuando estalló la guerra de Ucrania y de Palestina. Todo el internet estaba lleno de vídeos, desde el youtuber pequeño hasta los más grandes. Las plataformas como TikTok, Instagram, X, las televisiones, periódicos, estaban repletos de noticias sobre estos conflictos. ¿Y por qué no pasa lo mismo cuando se trata de las vidas africanas? La República Democrática del Congo es un país que vive casi en alerta roja. Es un país que en los últimos 64 años no ha conocido otra cosa que estar en guerras externas y internas. Muchos analistas han llegado a la conclusión que el gran problema o uno de los problemas claves son los recursos naturales. Es un país inmensamente rico en recursos naturales desde que en 1884 un grupo de criminales avariciosos decidieron repartir un continente como si fuera un trozo de pastel y que un país de millones de personas perteneciera a un solo hombre. La República Democrática del Congo fue propiedad de Leopoldo II de Bélgica entre 1885 a 1908 y como no fuese suficiente, el país fue traspasado a Bélgica hasta su independencia en 1960. Durante este periodo, la República Democrática del Congo fue objeto de una explotación sistemática e indiscriminada de sus recursos naturales, especialmente el marfil y el caucho, para lo que se utilizó la mano de obra nativa en condiciones de esclavitud. Y para mantener su control sobre la población nativa, la administración colonial instauró un régimen de terror en el que fueron frecuentes los asesinatos en masa y las mutilaciones que produjo un elevadísimo número de víctimas. Aunque es imposible realizar cálculos exactos, la mayoría de los autores mencionan cifras entre 5 y 10 millones de muertos. En 1960 se independizaron de Bélgica. Patricio Lumumba, junto al Movimiento Nacional Congoleño, fue designado primer ministro al ganar las elecciones libres. Joseph Kasavubu fue nombrado presidente del nuevo país por el Parlamento congoleño. Apenas 3 días después de la independencia, el país se hundía en el caos. Revueltas, tropas amotinadas y las provincias de Katanga con Moisés Sombe en cabeza y Kasai del Sur se separaron de la alianza política. Y como el gobierno belga deseaba seguir controlando la riqueza minera del país, asustado por el caos en el que había hundido el país, apoyó la secesión de Katanga y Kasai del Sur, donde había una nutrida colonia de ciudadanos belgas. El gobierno de Patricio Lumumba solicitó ayuda norteamericana, no siendo ni siquiera recibido por el presidente de Estados Unidos, lo que le motivó el acercamiento a la Unión Soviética, que le proporcionó transporte y asesores militares con el objetivo de intervenir en las provincias separatistas. Eventos posteriores llegaron a una crisis en el que el presidente Kasavubu y el primer ministro Patricio Lumumba, culminando con el cese de Lumumba el 5 de septiembre de 1960 como primer ministro de Congo. Las Naciones Unidas enviaron tropas que recluyeron a Lumumba, siendo este finalmente arrestado por los rebeldes, conducido a Katanga, la provincia separatista,
y fusilado el 17 de enero de 1961 con la intervención directa de los agentes del gobierno belga y la CIA. En 2004, Estados Unidos reconoció su participación en el asesinato del líder congoleño y su cuerpo fue disuelto en ácido. Las tropas internacionales apoyadas por Estados Unidos combatieron a los separatistas y restauraron precariamente la unidad del país. Tras 5 años de extrema inestabilidad y descontento civil, el militar Joseph Désiré Mobutu, un teniente general apoyado por la CIA, dio un golpe de estado derrocando en el poder al presidente de aquel entonces, Joseph Kasavubu, en 1965, y autoproclamado jefe de estado. Se estableció un sistema político de un solo partido. En ocasiones, Mobutu llamaba a las elecciones donde él era el único candidato. El país gozó de una relativa estabilidad, pero el gobierno del dictador Mobutu fue acusado de violaciones a los derechos humanos, represiones, culto a la personalidad y corrupción extrema. En 1984 se dijo que Mobutu poseía $4.000 millones, un importe similar a la deuda nacional de aquel entonces, en sus cuentas bancarias en Suiza. A mediados de la década de 1990, la situación empeoró en Congo dentro del marco de la crisis de refugiados de los Grandes Lagos. El genocidio ruandés provocó una avalancha de refugiados que huían de la guerra reinante en Ruanda y Burundi. La incapacidad de Mobutu de manejar esta crisis, acompañado de la pérdida de apoyo por parte de Occidente, permitió a sus opositores iniciar una campaña en contra suya y que terminó con Mobutu escapándose del país y Laurent Désiré Kabila proclamándose como el nuevo presidente en mayo de 1997. Pero los aliados de Kabila pronto se volcaron en su contra y su régimen fue desafiado por una rebelión apoyada por Ruanda y Uganda en agosto de 1998. Tropas de Zimbabue, Angola, Namibia, Chad y Sudán intervinieron para apoyar al nuevo régimen de Kinshasa, iniciando así una devastadora guerra conocida como la Segunda Guerra del Congo o la Gran Guerra Mundial Africana, el conflicto que más vida ha costado en el mundo desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Un cese de fuego fue declarado el 10 de julio de 1999. Aún así, la lucha continuó tomando fuerza, especialmente en la zona del este del país, financiada por los ingresos de la extracción ilegal de minerales como coltán, casiterita y diamantes. Kabila fue asesinado en enero de 2001 y su hijo Joseph Kabila fue nombrado jefe de Estado. El nuevo presidente rápidamente comenzó negociaciones para finalizar la guerra y firmó el acuerdo de paz en Pretoria, en Sudáfrica, en el año 2002. A finales del año 2003, una frágil paz prevaleció desde que se instauró el gobierno de transición, pero gran parte del este del país seguía siendo inseguro, principalmente por el conflicto de Ituri y las continuas actividades de las Fuerzas Democráticas de la Liberación de Ruanda en las provincias de Kivu del Norte y Kivu del Sur. El 30 de julio de 2006 se celebraron en el país las primeras elecciones multipartidistas libres desde la independencia en 1960. Joseph Kabila, hijo, tuvo en la primera vuelta el 45% de votos y su oponente, ex vicepresidente Jean-Pierre Bemba, un 20% de votos. La segunda vuelta de las elecciones se celebraron el 29 de octubre del mismo año y en ella el presidente Kabila consiguió ser reelegido. En 1998, los ejércitos de Ruanda y Uganda, apoyados por Estados Unidos, invadieron la zona minera de la República Democrática del Congo rica en toda clase de mineral como coltán, diamantes y otros. El ejército ruandés comenzó a hacerse con más de $20 millones al mes con la actividad minera del coltán de la República Democrática del Congo. Existe una lluvia de informes sobre desenfrenados abusos de los derechos humanos en esta región minera.
La historia reciente de la nación africana no ha permitido un desarrollo político, ya que los conflictos armados y la dictadura han dominado el panorama desde la independencia en la década de 1960. Sin embargo, una vez finalizada la Segunda Guerra del Congo, se han realizado grandes esfuerzos por estabilizar y dotar al malogrado país un sistema político y democrático que dé a la población la estabilidad necesaria para promover la paz y la reconciliación y el desarrollo económico. El país africano es una fábrica de golpes de estados, conflictos internos y externos. Hace poco los cuerpos de seguridad frustraron un golpe de estado en medio de la guerra entre los rebeldes M23 apoyados por Ruanda. Un centenar de hombres lograron ocupar brevemente el palacio presidencial, pero las fuerzas congoleñas lograron abatir al líder del grupo rebelde Movimiento Nuevo Zaire, Christian Malanga, y otros rebeldes. Entre los 40 detenidos se encuentran un británico y 3 estadounidenses, según el portavoz del ejército congoleño. Este intento de golpe de estado llega en un momento en el que el presidente congoleño sigue enfrentándose con los rebeldes en un conflicto que en los últimos 2 años está activo y que amenaza con desbordarse por otras fronteras del país. Los mayores focos de violencia se encuentran en las regiones orientales del país, donde se encuentran varios yacimientos ricos en oro, cobalto y otros minerales necesarios para la fabricación de baterías de litio. A pesar de la gran riqueza minera del país, la República Democrática del Congo se encuentra entre los 5 países más pobres del mundo, de acuerdo con el Banco Mundial, donde una de cada 6 personas vive en una situación de pobreza extrema. La situación de inseguridad en varias regiones, la precariedad económica también ha causado una ola de desplazamientos masivos tanto internos como hacia otros países como Angola. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, suscríbete al canal y activa la campana para saber cuando subimos más vídeos. Muchas gracias y nos vemos muy pronto.